Bueno, en hierba natural no hay mucha presión en el frenado, en el arranque, cede mucho la tierra y la hierba al impacto. En el césped artificial no cede tanto, entonces al haber frenado y al haber impacto, lo que no absorbe el piso lo están absorbiendo las articulaciones. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de hierba artificial de la primera generación. Se ha ido modificando, ha ido evolucionando, entonces han ido viendo cuáles eran las falencias que tenía y lo lejos que estaba la realidad del césped artificial con el césped natural, y fueron buscando mecanismos para que sea lo más similar posible. En la actualidad se ha llegado casi a igualarlo. En cuanto a densidad, a presión, a espesor, todo eso se ha igualado mucho. Lo que habíamos hablado del frenado, de la presión del cuerpo sobre el césped artificial, acá podemos tener un ejemplo. Por ejemplo, en el pisado, ahí se nota, cuando yo piso cede un poquito en milímetros, ¿sí? Cuando yo freno cede también en milímetros, o sea, eso es muy bueno porque lo que está cediendo ahí no estoy trabajando las articulaciones. En cuanto a la presión, eso que se está hundiendo ahí hace que el tendón de Aquiles y el gemelo trabaje 2 o 3 milímetros más que lo habitual. El hecho de que esto esté un poquito más levantado hace que yo levante el pie casi un centímetro más de lo habitual. Entonces, en 8.000 pasos que hago en un partido, levanté 1 centímetro 8.000 veces más. Y me puedo llegar a quedar sin piernas si no estoy bien entrenado para eso. Por eso en lo cotidiano que se trabaja sobre este campo, el jugador lleva un poquito de ventaja sobre el jugador que no entrena en este tipo de hierba artificial de última generación. Están las botas multitaco, que al ser tan masivo el uso de césped de hierba artificial, las empresas que fabrican esto, no vamos a dar nombre, empezaron a construir y a diseñar en ingeniería algo que se frene y no produzca mayores lesiones y que tenga óptimo rendimiento, ¿sí? Entonces salieron las multitaco. De acuerdo a eso, hay de distintas densidades, también el tipo de taco. Hay algunos que son más, un componente más duro en el extremo y más blando en la base del taco, pero depende de la comodidad de cada jugador. Hay jugadores que prefieren menos tacos y más altos para agarrarse más porque son muy explosivos, y hay jugadores que prefieren los multitacos porque van más livianos y hacen menos esfuerzo físico. Depende de ello, pero de hecho no es los 8 tacos que se usan en fútbol un día de lluvia con barro, ¿no es cierto? Tiene más cantidad de tacos porque generalmente es homogéneo el suelo. El hierba natural, de pronto, si han pasado 8 o 10 jugadores por ese mismo espacio, ya el piso no es homogéneo, es aleatorio como yo pise. En cambio, en la césped sintético siempre es homogéneo.